Hello guys, this one is George, your English teacher. It is me again, this time with one more video about my family. Hola a todos, soy Jorge, su instructor de inglés. Hoy estamos con otro video, este caso acerca de la familia. Vamos a revisar vocabulario, pronunciación, algunas líneas que nos pueden ayudar a practicar un poco más el tema, profundizar, adquirir un poco más de fluidez cuando estamos brindando información acerca de la familia, de alguien más. Y preguntas, respuestas, primera, tercera persona, cuando nos referimos a alguien más, ¿ok? So, at first, right here, we have the first activity, which is family members vocabulary. As you can see right here, we have 4 different columns. So I'm giving you the first one, which is the column in Spanish, and the idea is or was to complete number 2, 3, and 4. Aquí tenemos vocabulario que tiene que ver con los miembros de la familia. En la primera columna podemos ver las palabras en español y la idea es poder, para la columna 2, 3 y 4, completar con el masculino, el femenino, de acuerdo a la primera columna, y un plural. So let's check this one out. So the first one is papá. So the male version for it is father. Female would be mother, mamá, sería el femenino. Y el plural, la forma en plural, for father and mother, para papá y mamá, es parents. Vamos a ir uno a uno y ahorita volvemos y practicamos la pronunciación. Abuelo, grandfather, grandmother, and grandparents. Hijo, son, then the female would be daughter. And the plural form would be children and kids. Algo importante aquí, children ya es el plural, no necesita de la S, sería incorrecto. Children, son and daughter, children. Mis hijos, my children, or my kids. Ahora, si queremos referirnos a dos hijos varones, podemos decir sons, my 2 sons, o dos niñas, my 2 daughters. Okay. Hermano, brother, sister, and the plural form would be siblings. That's the plural form. El mismo caso, dos hermanos, ¿cierto? El masculino, my 2 brothers. Mis dos hermanas, my 2 sisters. O la forma plural, my siblings. Primo, cousin, cousin. Tío, uncle, aunt. Sobrino, nephew, niece. Cuñado, brother-in-law, sister-in-law, that will be the female. Suegro, father-in-law, mother-in-law. Okay, so let's practice the pronunciation. So we are going to practice the male column, the female column, and then the plural form once again. You can repeat after me. Pueden repetir después de mí. Father, mother, mother, parents. Parents, grandfather, grandmother, grandparents, grandparents, son, daughter, daughter, children, kids, brother, brother, sister, siblings, cousin, cousin, uncle, aunt, uncle, aunt, nephew, niece, brother-in-law, sister-in-law, father-in-law, mother-in-law. Okay? Let's continue. Part B, giving personal information. So the idea right here is to give some information about someone else, including names, ages, nationality, and occupation. Esta vez la idea es brindar información acerca de alguien más en la familia, pueden escoger cualquiera. El ejemplo es my mother,
Y como pueden ver aquí abajo, hay unas profesiones que son muy comunes para utilizar en la línea que está en azul. So right here we have some common occupations you can use, occupations or professions you can use in the information we have in blue, okay, which is the example. You can take this one as a reference. Lo pueden tomar como ejemplo, como referencia para decirles de ustedes. For example, my mother. My mother's name is Susan. She's 55 years old, of course. She's from England. She's a nurse. Let's give one more example. My grandfather. My grandfather's name is Robert. He's 89 years old. He's from Colombia, from a different country. Alemania, Germany, Italia, Italy, Spain, Spain, Estados Unidos, the United States. And he is, una de las profesiones, podríamos decir inclusive jubilado, which is retired. ¿Ok? Entonces vamos a revisar la pronunciación de las profesiones. ¿Ok? Enfermera o enfermero es nurse. En muchos casos, la mayoría, una sola palabra es general o aplica para los dos, sea el masculino o el femenino. Enfermera, enfermero, nurse. Abogado, abogada, lawyer. ¿Ok? Vamos a mirar la pronunciación. Let's check on pronunciation. Nurse, lawyer, housewife, engineer, carpenter, teacher, secretary or assistant, soccer player, security guard, retired. So, based on the information you have over here about occupations and the lines we have in blue, which is the example, you can give your own information. Basándonos en las ocupaciones y en la información o la línea que está en azul, podrían trabajar o brindar su propia información acerca de alguien más. My mother, my father, my brother, my sister, blah, 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 blah. Okay? Good. So let's continue. Questions about personal information. Aquí tenemos algunas preguntas. Primera persona, tercera persona. Esa es la diferencia. That's the difference between this column, the one that says first person. Look at the one with the third person. Third person means you are giving information about someone else. La tercera persona quiere decir que estamos brindando información acerca de alguien más. Mi papá, mi mamá, mi hermano, my father, my mother, my sister. Podemos tomar estos como referencia, ¿ok? Para que ustedes puedan brindar información acerca de ustedes o de alguien más. Let's practice. First person. What's your name? Oh, my name is Sophia. For example, in my case, my name is George. How old are you? I'm 42 years old. Or I'm 39 years old. Where are you from? I'm from the United States. Vamos a practicar. Tómense en el tiempo y me dicen su respuesta allí desde casa. Les pregunto, my question for you guys is, what's your name? How old are you? Where are you from? Todas estas preguntas quiere decir que estamos respondiendo en primera persona. My name is George. I'm 44 years old. I'm from Ecuador, from Peru, from Venezuela, from Chile, from Spain, from Canada. Okay? For example. Third person. Preguntas de mí hacia ustedes. Respondemos acerca de alguien más. For example, what's your father's name? Oh, his name is Robert. How old is your father? He is 68 years old. Where is your father from? He is from Canada. Remember the difference between his and her.
tengan muy presente la diferencia entre el his y el her. Ambos son tercera persona, his, masculino, her, femenino, y lo mismo para el he y el she. ¿Ok? Si las preguntas fueran acerca de mi mamá, ¿cierto? De mí hacia ustedes acerca de su mamá, por ejemplo, what's your mother's name? Ah, her name is Anna. How old is your mother? Oh, she is 41, 50, 62. Where is your mother from? She is from Colombia, from Ecuador, from the Netherlands. ¿Ok? Entonces toman este como referencia para practicar allí en casa. Okay, and finally, something important to check. Por último, algo importante para revisar, que tiene que ver con posesivos. It has to do with possessives. Number one, in English, it is really common to use possessives in this way. My sister's name is Sarah. Not the name of my sister is. Ahora, algo importante. Cuando nos referimos a posesivos, no es común decir el nombre de mi hermana es, o literal, de un idioma a otro, the name of my sister is. No. So that is why we have to use possessives. Esa es la razón por la cual utilizamos posesivos. My sister's name is Sarah. My father's name is Angel. My mother's name is Celeste, for example. My cousin's last name is Walker. Okay? Number two, if you refer to something that belongs to someone else, we use possessives. Si nos referimos a algo que le pertenece a alguien más, utilizamos posesivos. ¿Ok? For example, my mother's car. El carro de mi mamá. No es común decir the car of my mother. Es mucho más apropiado, más cortés, mucho más común utilizar my mother's car, my brother's cell phone, miren la S, la apóstrofe y la S indica el posesivo allí en ese caso, and Stephen's wife. Primero el nombre, primero el quién y después el qué. O sea, si quiero decir la casa de Jorge, George's house, o en Spanish, Jorge's house. ¿Ok? Si queremos decir el computador de Roberto. Robert's computer. La apóstrofe y la S. Eso indica el posesivo. Robert's computer. Es para que lo tengan presente y practiquen allí en casa. Y algo importante acerca de los posesivos. Number 3, now for plural nouns, keep this in mind. Tengan esto en cuenta para los plurales. Por ejemplo, my parents' house is big. Como pueden ver, y si lo tienen presente y si se acuerdan, my parents es ya el plural. Como ya es el plural, pues solamente se le coloca el apóstrofe y la S se omite. Sería incorrecto colocársela, porque ya está en plural. My parents' house is big. La casa de mis padres. These are my kids' toys. These are my kids' toys. Miren la diferencia entre la 2 y la 3. Look at the difference between line number 2, line number 3. Cuando decimos en la segunda, these are my kids' toys, ese kids solo va con el apóstrofe porque ya es el plural. Estos son los juguetes de mis niños, plural. Pero si decimos la tercera, these are my kids' toys, ese kids solamente es un niño, o sea que son los juguetes de mi niño. Miren la diferencia. ¿Sí la cogieron? Ok. So guys, well, the idea of this video is for you to practice a little bit more this topic, to get some vocabulary, to acquire some pronunciation, to improve your pronunciation on family members' vocabulary, and to know how to use possessives properly. Okay? Vocabulario, pronunciación de la familia, algunas preguntas-respuestas cuando se refiere a la primera y tercera persona de información personal y los posesivos. Okay? Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima sesión. Okay? See ya on the next session, on the next video, guys. Have a nice day.